se come, con la que se cura y con la que se educa. Yo, Héctor José Campos, juro por Dios. Con mucha fotografía para que la República como país se encuentra bajo el control internacional de la sociedad. Ha recuperado las Islas Malvinas. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Vengo a proponerles un sueño. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. no llore, señor ministro. Señores jueces, nunca más. Este viejo adversario le tiene un amigo. Cese del fuego y retiro de tropas. Que no se puede confiar en el imperialismo. Anhelo que por estos caminos se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Te cuento una historia con Cintia Martínez. Conmigo. No fue magia. Hola, 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 ¿cómo están? Bien, recién ahí les metí un anticipo de lo que va a venir, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos, programa 116 de Te Cuento una Historia acá en la radio Mariano Moreno. ¿Cómo están? ¿Qué día tan primaveral hoy? Tan que amaneció nublado y de repente un sol que nos partía a todos. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Ahora les voy a contar algo que me acaba de pasar recién, pero antes voy a saludar a nuestra licenciada en la enseñanza de la historia, Cintia Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos y todas del otro lado. Sí, comparto. Día lindo, día primaveral, día con ganas de salir a pasear, Sí. como, ¿no? De ir a escuchar el cantar de los pajaritos. Sí. Pero nada, muy, muy lindo día, la verdad que sí. Bueno, ¿qué te pasó? Me acabo de dar cuenta, vieron que pasó, antes de la introducción, pasó, mientras miro las nuevas olas, una canción de Serú Girán, que en la última estrofa, en la última frase que dice, me acabo de dar cuenta que lo dice al revés. Entonces o yo me volví loco y lo escuché al revés, o nunca me di cuenta de eso, o toda mi vida la canté mal, porque para mí dice, ¿te acuerdas del Club del Clan y la sonrisa de Yolilán? Y yo recién escuché, ¿te acuerdas de Yolilán y la sonrisa del Club del Clan? Entonces no sé si es un error en la versión, si es que toda la vida fue así, si cambia en el final. Estoy así como, mirá lo que acabo de descubrir. Te hagan una canción que debe tener 40 años o más, y yo pensé que era siempre igual, y ¿será al revés? Y no tengo tiempo de ponerme a escuchar porque se me empezaba el programa. Claro. Entonces, No, pero yo sé que si Raúl está hoy del otro lado, ya debe estar como tratando de... capaz que es en el final que lo dice al revés, ¿no? Sí, puede pero nunca me había dado cuenta. Siempre pensé que era, ¿te acuerdas del Club del Clan y la sonrisa de Yolilán? Bueno. Bueno, nada, esas cosas que me suceden a mí de manera casi habitual. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Bien, una semana movidita, desde lo laboral. Sí. Mucha cosa.
viste, cierra el bimestre y es como todo muy movedizo y muy agitado, y que hay que tomar los recuperatorios para que los muchachitos y las muchachitas tengan lindos boletines, y como es todo gente toda muy inteligente la que organiza la agenda educativa. Cuando tenés que cerrar el bimestre meten eventos y meten cosas, entonces vos decís, ¿y yo cuándo hago esto? Bueno, vamos viendo. Total, dar clase y que los chicos aprendan es como lo menos importante. Exactamente. Entonces, ¿a quién le puede importar? Sí, la verdad, yo me hago mala sangre y cuando al PP. Bueno, no importa. Bueno, pero quiero contarles, por lo demás, todo muy bien. Quiero contarles que ya están empezando a llegar mensajes respecto De Jolly Land y el Club del Clan. Les cuento que tengo una bomba, pero bomba histórica, pero bueno, de esas que vas a decir, ¿otra vez vas a hablar de esto? Ay, no, Diego, no te pongas pesado. Y yo te voy a decir, no, escuchá que otra vez voy a hablar de esto los primeros 2 minutos. Después vas a ver que se pone ultra interesante, pero súper interesante. Y sería re interesante si se te escucha además, ¿no? ¿Por qué no se me está Ahora escuchando? sí. ¿Ah? Sí. Por ahí porque me moví. Bueno, déjame empezar porque estoy que me cuento encima. Dale. Mira, les voy a hablar, como yo otras veces les hablé, de la mujer que murió 2 veces. Ya saben quién es, ¿no? Estoy hablando de Rufina Cambaceres, ¿sí? Les hablé, ¿cuántas veces? 1000 veces les hablé de esto. También saben su historia, ¿sí? También hablamos varias veces de ella, que aquí mismo Rufina falleció el 3 de mayo de 1902, pero tal vez haya algún detallito que quizás no conozcan. A ver. Rufina tenía una gran relación con su papá, pero apenas ella cumplió 6 años, él muere. Ay, pobre, Sí. qué bajón. Para Rufina, como para casi todos, fue la tristeza más grande del mundo. O eso era lo que ella creía hasta ese momento. Porque 18 meses después, O sea, 1 año y medio después. la mamá le dice, tu papi te dejó un regalito, un hermanito. Ah, mira. Sí, ya sé, no dan las cuentas. Así crece Rufina con su hermanito, que le dejó el papi de regalo, y llegan... Está bien, la madre le diría papito. Pues. Claro, llegan los 19 años de Rufina, ¿no? Y en ese momento va a ser una mega fiesta de super presentación en la sociedad. Y Rufina, vaya que va a tener su presentación. Pero ella, para ese entonces, con 19 añitos, andaba noviando con un hombre mucho mayor que ella, con un cincuentón. Algo normal por aquellos años, tampoco nada muy atrevido. No, era la lógica. Claro, era raro que no sucediera, en las clases altas. Pero un día antes de la fiesta, viene una amiga y le dice, tenés que saber algo. Ese hombre mayor, tu novio, es también el amante de tu mamá y el padre de tu hermanito. ¿Y el regalito? ¿Qué pasó? Rufina escucha esto, imagínate, pum, cae redonda al piso, se desmaya, ¿sí? Viene el médico, no encuentra signos vitales y el resto ya se lo imaginan. La mamá la entierra junto a su padre en el cementerio de la Recoleta. Cuentan que esa misma noche el cuidador que caminaba por el cementerio escuchó ruidos en la bóveda de Rufina. Cuando se acercó notó que el féretro medio un poco se movía, automáticamente avisó a la familia, pero como nos podemos imaginar, a la madre de Rufina mucho no le importó, pero sí le importó a la abuela, cuando se enteró que estaba en Italia y tardó 1 mes y medio en volver. Lo demás ya lo saben, ¿no? Cuando abrieron el ataúd, Rufina estaba arañada, la tapa del cajón también, encontraron madera abajo de las uñas de Rufina, astillas de madera, Claro. ¿sí? Bueno, como ya sabemos, no había muerto con la noticia, sufrió un ataque de catalepsia, ¿sí? Que ante un shock traumático, ¿sí? Deja a las personas con signos vitales imperceptibles. Parecen muertos, pero no están.
Esta última parte ya era la que sabían. Pero escuchen bien esto. ¿Saben cómo se llamaba el novio, amante, padre de Rufina, la madre y el hermanito? Gachipachi. Les voy a dar una pista. Le decían el peludo. Irigoyen. Sí, Hipólito Yrigoyen. Mirá. ¡Qué tul! El que tenía pánico escénico, ¿eh? Sí, pero todo eso no lo hizo arriba de un escenario. No, pero parece que para otras cosas no tenía pánico. Bueno, por supuesto esto tiene categoría de leyenda, no está probado, nunca se hizo un ADN de nadie, ¿sí? Así que pero bueno, ¿será cierto? Mira, yo lo que te puedo aportar... Don Hipo. Lo que... Mister Hipo. Yo lo que te puedo aportar es que Irigoyen era famoso porque era un seductor el chabón, ¿eh? No es un juicio de valor lo que estoy diciendo. Pero digamos, era un tipo que tenía éxito con las mujeres. Esto que vos decís del pánico escénico es real. Sí. Nunca pudo hacer él una apertura en el Congreso de la Nación como presidente. Las hacían los vices. Él escribía el discurso. Él era bueno en el face to face, ¿no? En el cara a cara. Me doy cuenta. Porque era un seductor, claramente. Pero digamos, esto no le quita ningún mérito, ni cómo fue presidente, ni nada por el estilo, pero sí es real que nunca se casó, que hijos tuvo, porque hay Irigoyenes dando vueltas. Él nunca se casó porque su argumento era que tenía la vida consagrada a la causa, o sea, a su actividad política y sobre todo como uno de los pesos fuertes de la Unión Cívica Radical. Sí, la causa es la onda. Claro. Vamos a la causa. Pero bueno, nada. Pero sí, no, en este caso no lo sé, porque como bien decís vos, forma parte de una leyenda. Pero la historia de Rufina Cambaceres es verdad, cierta. No, es verdad, Eso pero es que el chabón en cuestión sea Hipólito Yrigoyen. Claro, que el tipo en cuestión sea Hipólito Yrigoyen, claro, no sé, claro, si era el amante de la madre, el novio de la hija, esas cosas no. Se dice, se comenta. No me extrañaría, teniendo en cuenta que era un galanazo, don Hipólito. ¿Pero cómo hacía? ¿Nunca la acompañaba a la puerta de la casa? No, porque la dejaría en la esquina y me voy al comité, qué sé yo. La vida es consagrada a la causa, corazón. Bueno, contame qué te parece esto al 11 30 620793. Ya sabes, me mandás un WhatsApp en un ratito, lo estoy leyendo. Así que bueno, pero bien. Bueno, si querés yo te cuento que hoy 3 de octubre, por si conoces alguno, es el Día Nacional del Odontólogo. Mira. Es el día así. Bueno, muy feliz día a todas aquellas personas que tienen licencia para infringir un dolor no hablemos de inimaginable a los seres humanos. Yo le decía a mi odontólogo anterior, que fue muchos años, Alejandro Naratone, que tienen una cuota de perversión. Yo lo que no entiendo es tiene una cuota de ¿cómo perversión? Puede ser que el hombre puede viajar al espacio, ¿sí? Y no puede inventar un torno silencioso. No sé. Porque lo del torno, lo que te mata es el bzzz, ¿no? ¿Por qué no una cosa silenciosa? Bueno. Y ese es silencioso. Imagínate lo que era en 1960. Bueno, yo te voy a contar que esta fecha, 3 de octubre, surge como un homenaje al día de 1917, cuando se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana en Santiago de Chile, cuando unos profesionales se reunieron para debatir algunos aspectos claves relacionados con esta profesión que cuida la salud bucal y de esta forma la salud de las personas, ¿no? La salud bucal hacia la salud integral. Pero cuando te duele una muela, te duele el alma, o sea, es una cosa insoportable. Casi una década más tarde, en 1925, en el segundo Congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana, que se realizó acá en Buenos Aires, el delegado argentino,
Raúl Loustalán, propuso que el 3 de octubre fuera la fecha oficial para celebrar el Día de la Odontología en Latinoamérica. Es por eso que en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, hoy es el Día del Odontólogo y la Higiene Bucal. Vos sabés que cuando Victoria hace muchísimos años estaba en la escuela primaria, los primeros grados, no sé, tercero, cuarto, viene y me dice, sí, hoy en el colegio hablamos de bla, bla, y me dijo la maestra que antes la gente cuando le dolía la muela se atendía el peluquero. Entonces yo le digo, tu maestra está en pedo. ¿Cómo va a decir semejante pelotudez? Entonces, el barbero era. Cuando voy al dentista, al señor odontólogo, le digo, che, ¿no sabés lo que le dijeron a mi hija, la maestra? Qué se boluda. habías dicho Alejandro. Claro, ¿no? Alejandro Naratone. Le digo, no sabés, che. Y me dice, pero claro, Diego, es así. ¿Cómo que es así? Y me dice, mira, te voy a dar una pista. El sillón. Una pista. Vos sos grande, ¿sí? No sos un pibe. ¿Vos te acordás cómo eran los sillones de la peluquería antes? ¿No te diste cuenta que son muy parecidos a cómo eran antes los sillones de los odontólogos? Y bueno, así que... Sí, el barbero era. Me tocó venir y decirle a Victoria, ¿te acordás aquella vez que yo...? Bueno, tenía razón tu maestra. Que tu maestra ya iba al colegio. Sí, pero bueno, nada, mirá qué cosa, muchas cosas las hacían los barberos, porque eran los que tenían las herramientas. Claro, las pinzas, esas cosas. Sí, las cosas para cortar, sobre todo. Bueno, les voy a contar otra efeméride. A ver, ¿qué pasó hoy? Un 3 de octubre, pero de 1970, yo me mudaba de San Telmo a Barracas. Bueno. El sábado 3 de octubre, y ya que hablamos de mudarse de San Telmo a Barracas, voy a aprovechar para mandarle un beso muy grande a la abuelita Pirus, que seguramente nos está escuchando, y por supuesto también a la tía Liber, le mandamos un beso muy grande. Beso grande para las dos, que siempre las oyentes más experimentadas de esta radio. En nuestro corazón. Bueno, ¿qué tú, Abdul? Te cuento que también voy a ser honesta. Sé honesta. Porque Be honest. Yo busqué efemérides del 3 de octubre. Estoy en el diario La Nación y me saltan las efemérides del 3 de septiembre. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno. ¿Qué pasó? Che, para que tengo acá un mensajazo, Mientras tanto, mientras vos buscás. No, son del 3 de octubre, pero no sé. Dale. Raúl nos dice, Luisa Bianchi, madre de Rufina, era una actriz y salía con Don Hipólito. Ahí está. Desde 1897, 5 años antes de la muerte de Rufina. Era una relación bastante seria. Ya Eugenio, ¿y quién es Eugenio? Eugenio Cambaceres había muerto en 1889. Y el concepto de amante en esa época era muy diferente a la de ahora. La amante, a principios del siglo XX, era una dama de compañía absolutamente aceptada por la familia. Por ejemplo, el presidente Quintana murió en casa de su amante. Fue un escándalo. Que a su vez concurrió al sepelio. Giacomo Puccini, operista, tenía por practicidad la amante viviendo en su propia casa como un integrante más de la familia. Pero pará, esto de dama de compañía, que vos decís que no había encuentros del tercer tipo. Claro, no había. No se toqueteaba. Un escándalo, porque se murió en la bañadera del departamento del amante. Es un poquito más que una dama de compañía. Bueno, Pompilio, el que era presidente de Boca, también tenía una dama de compañía. Sí, una dama de compañía. Bueno, quiero decir que 1714, por real cédula de Felipe V, que fue rey de España, quedó constituida, ¿sabés qué cosa? Para que no terminé, me ya quedó sé, algo. pero espera, digo esto. La Real Academia Española, a la que yo le saqué una foto. Ah, mira. Lo que es milagroso, dice Raúl, en la historia que yo conté, es que la abuela de Rufina se haya conmovido, ya que estaba muerta hace años. Estaban todos muertos en esa familia. Diego, ¿cuál fue tu fuente? No me acuerdo, hace mucho tiempo que lo tengo ahí. No, pero está chequeado, porque yo cada cosa que leo busco en 1 o 2 páginas de internet a ver si hice la misma historia. Pero bueno, interesantísimo todo esto que no dice Raúl. Bueno, habrá que investigar si la abuela...
Por ahí era la otra abuela. Ah, claro. Pues todo el mundo tiene 2 abuelas. Sí, es verdad. Claro. Qué sé yo, no sé. Bueno, Digo. qué sé yo. Pero bueno, acá tenemos un despelote con don Hipólito, igual. Esas cosas no se hacen. No se hace, Hipólito. Está mal. Qué sé yo, ¿viste? Aparte, acá lo raro no es que ¿quién era el amante? Porque si tenían... ¿La amante era la hija? No, seguro que no. A la chica había que casarla. Entonces, ¿qué? El amante era... Él era el novio oficial de la hija y la amante era la novia, pero Raúl me dice que hacía 5 años que era una relación seria. Por ahí era de seria porque el tipo estaba en la casa, o sea, frecuentaba la casa. Iba a tomar el té. Algo así. No sé, No sé, yo tampoco. da como para investigar, como para ahondar, a ver qué nos pueden decir. Bueno, mira qué cosa. Ahora Raúl nos deja un chingulis para averiguar. Bueno, ¿qué más hay? Bueno, tengo un túnel en Buenos Aires, che. Un túnel, sí, a ver, Un ¿cuál? túnel oculto. El del tren. No, Tiene casi 110 años. epa. Y alrededor de esto hay mitos de contrabando y de fantasía, por supuesto. ¿Para qué se usaba? Buenos Aires es un mix cultural, indudablemente, y hay lugares que son realmente misteriosos, ¿no? Como diría Manuel Mujica Lainez, misteriosa Buenos Aires. Uno de esos lugares misteriosos involucra un túnel y secretos que el paso del tiempo guarda. Se encuentra debajo de la avenida Rivadavia y es considerada una impresionante pieza de la ingeniería trazada en 1912 que resiste pese a todo. El subte. Actualmente se usa para tareas de logística del sistema ferroviario. Ah, no es el subte. Como es muy estrecho, solo puede ir una formación y vamos a ver de qué se trata. A ver. La idea original era construir un canal subterráneo uniendo el puerto de Buenos Aires con el centro de la ciudad. Así, el túnel del viejo ferrocarril oeste, del que hemos hablado mucho, fue ideado por el ingeniero británico David Simpson y comenzó en 1906. En 1910 la obra se autorizó y se inauguró en 1916 durante los últimos tiempitos de la presidencia de Victorino de la Plaza. Esta construcción nació en una época de esplendor del país. Para diciembre de 1913 se había inaugurado el servicio de la línea A de subterráneos. Por eso fue una época de mucha obra importante. Todo fue un fenómeno a nivel mundial. Pensemos que Argentina fue el primer país de América del Sur en tener subte. Eléctrico. Y el subte, ese primer subte fue el de la línea A. Fue la compañía anglo-argentina la que estuvo autorizada a construir y a explotar la red de subterráneos, la que también tiene que ver con esta obra. La idea era clara: generar una conexión entre el puerto y el ferrocarril más antiguo del país. Su profundidad en algunos tramos alcanza, pensemos la época, hoy es papa, pero pensemos la época, ¿no? Principio del siglo XX. En algunos tramos alcanza los 20 metros y sirvió para atravesar el corazón porteño sin barreras ni interferencias para el tránsito. Tiene forma de herradura, lo que lo hace inconfundible, y hoy se accede a este túnel por un gran arco ubicado en la avenida Madero y Sarmiento, atrás de Casa de Gobierno. Tuvo varias funciones. Primero, para los trenes de carga que circulaban entre el puerto y la estación de Once. El problema era que el vapor invadía el túnel y no permitía la circulación. El humo, más Claro. que el vapor. Cuenta la anécdota de que una vez el vagón volcó la carga de granos y terminó causando una invasión de ratas y de contrabandistas. Claro. Para finales de los años 40, transitó por ahí una línea de trenes de pasajeros con carrocería de madera. Salía de una estación llamada 1 de Marzo,
que estaba en las calles Juan Domingo Perón, que estaba cruzaba el puerto, las vías del puerto con la calle Juan Domingo Perón y llegaba hasta Caballito. Tardaba 16 o 17 minutos en recorrer ese tramo, sin paradas intermedias, un tramo de 7 kilómetros y medio. Un año duró el trencito ese. Una de las últimas veces que el túnel se usó de manera frecuente fue a fines de los años 90, cuando se inauguró un servicio de trenes que unía la localidad de Castelar, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, con Puerto Madero. Los trenes se metían en el túnel en 11 y terminaban detrás de la Casa Rosada. Hoy sigue activo, pero solo se usa como logística para la red ferroviaria. ¿Sabías de esto? No, pero que es eléctrico el tren que va por ahí, porque si no, otra vez estamos con el tema del humo. No, imagino que ya son todos eléctricos. Así que bueno, así la milongacha. ¿Y el tren de Castelar a Puerto Madero qué pasó? Se canceló, como todas las cosas. Claro. Qué pregunta, Diego. Claro, ¿qué pasó? Y no va. Dijeron, no, esto no camina. No sirve, no es negocio. Exactamente. Sí. Le sirve, le viene bien un montón de gente, pero... El otro día vi un video donde la gente festejaba mucho el regreso del tren a Chascomús. Ah, mira qué lindo. Yo no me enteré que lo habían suspendido. Que no había estado. Claro, yo no me enteré que lo Vos habían que nos sacado. querías llevar a andar en tren, íbamos a llegar a la estación y íbamos a hacer cri-cri. Sí, no, pero volvió. Me parece que era un poco chamullo también eso, porque hubiera salido en algún lado. Hay un montón de lugares donde el tren no pasa ya o no para más, pero a Chascomús me parece que es una vía bastante usada, sobre todo a nivel turismo. Sí, claro, mueve mucho Chascomús, es real. Claro. Bueno, te voy a contar, nada, vamos a escuchar la música porque ya estamos llegando a media. Hay media, sí. Vamos a escuchar un poquito de Los Abuelos de la Nada. Bueno, ¿sí? Yo te quiero decir que para después de la tandita sí. Arranca Isabel la Católica, ¿eh? Isabel la Católica, muy bien, una calle de acá de Barracas, sí. Que durante mucho tiempo yo pensé que era Isabela. Y quiero decirles a todos y todas, y a Diego incluido, que de Europa tengo mucho, ¿eh? Tengo mucho mensaje, ¿eh? Tengo unos cuantos mensajes para cuando volvamos, 3 minutitos nada más, que vamos a estar acá escuchando a Los Abuelos de la Nada. Quédate con nosotros que hasta las 9 de la noche te contamos una historia.
Bueno, y ahí pasaba entonces, no, porque lo dejé en automático, por eso se disparó la otra. Ahí pasaba entonces Los Abuelos de la Nada, lunes por la madrugada, tema que está en el disco Himno de mi Corazón del año 80, no me acuerdo cuánto, 4, 5, por ahí. Bueno, tengo un montón de mensajes. A ver. Tengo mensajes. Gabriela nos dice, en el primer estribillo, refiriéndose a lo que yo contaba al principio, en el primer estribillo dice, ¿te acuerdas del Club del Clan y la sonrisa de Jolly Land? Y al final lo dice al revés. Ah, bueno. Pero tenemos la disyuntiva, porque Raúl dice, es como dice Diego, ¿te acuerdas del Club del Clan y la sonrisa de Jolly Land? Y Raúl mismo también dice, Diego, ponete los lentes. La madre de Rufina Cambaceres no se llamaba Luisa Bianchi, se llamaba Luisa Basici. Bueno, es que si ustedes vieran cómo está este celular y cómo están estos anteojos. Bueno, y 1984, me dice Raúl, es el disco Himno de mi Corazón. Así al toque está, ahí al pendiente. Roberto nos dice, qué linda cortina musical escuchamos. Bien. Y Patricia nos dice, mi tío tenía, o sea, el tío de ella, Sí. tenía casa grande y casa chica. Ajá. La amante era del entorno de la familia. Mi tía recibía una cadena de oro, la querida tenía la misma cadena. Obvio. Y así con el tapado de piel y con todo. Había un concepto de que haga lo que quiera y que a mí me deje tranquila. Frases relacionadas con tener sexo o dejar que el esposo se vaya a otro lado. Dice, bravo por Isabel la Católica. Bueno, yo tengo la campeona del mundo. Yo tengo la campeona del mundo. Mi bisabuelo decía, Sí que te cuento una historia. mi bisabuelo le decía, Raquela, correte que traje una amiga. Claro. Sí. Total, hay lugar para todo. Hay que matar esa. Hay que matar esa. Ese es el ancho de basto. No, increíble. Bueno, ahí pasaron las cosas. No tengo nada más. Si la reina Isabel I de Castilla ocupa un lugar de primer plano en los anales de la historia, es por el protagonismo que le tocó ejercer en la formación de la doble monarquía castellano-aragonesa y del Estado moderno, conformando un modelo político que tomarán y ampliarán la familia real de los Austrias y que se mantendrá por lo menos hasta la extinción de la dinastía de los Austrias a finales del siglo XVII. Stop, quiero hacer una mini aclaración. ¿Puede ser? Dale. Nosotros tenemos que pensar, porque lo hemos hablado, yo he contado cosas. Europa vivió 1000 años de feudalismo, de Edad Media, en la cual el Estado nacional no existe. O sea, tengo el rey de España, el rey de Francia, el rey de Dinamarca, yo qué sé. Pero era como un señor feudal Pero, más. claro, y a veces los señores feudales con más poder que los reyes. Entonces, cuando hablamos de la conformación del Estado moderno, como entendemos el Estado hoy, no me voy a poner en cientista política porque es un plomo, es entre fines del siglo XVII, XVIII, algunos países antes, otros un poco después. El primus inter pares, Pero, ¿no? ¿el primo de quién? El primus inter pares, el primero entre pares. Digamos, un poco antes, un poco después, y los reyes católicos tuvieron mucho que ver en España para lograr la unificación y conformar Estado moderno. Hay muchos autores que dicen que el casamiento de Isabel y Fernando no fue la unificación de España, que se consolidó la unificación cuando la corona pasa a su nieto, Carlos I de España, V. ¿Pero hasta ese momento España tenía 2 regiones solamente? Eran varias regiones. Aragón y Castilla y Aragón como cabezas, y Castilla
de Castilla dependían otras regiones y de Aragón. Digamos otras. que la más chiquita Claro. eran arrastradas por esa ejemplo, unión. vos en esa época tenías Navarra como reino independiente, el sur ocupado por los moros. Entonces tenías una disgregación importante, ¿sí? Quería hacer esta aclaración por esto de que yo estoy hablando de la consolidación del Estado. El primer paso lo constituyó la marcha al poder. No fue fácil. Isabel actuó con determinación y astucia para convertirse en princesa de Asturias, lo que sabemos heredan la corona. Heredera y luego reina propietaria de Castilla. Para eso tuvo que humillar, dice el autor acá, a su sobrina Juana, que esa pasó a la historia como la Beltraneja. En Guisando, en el año 1468, Enrique IV no declara que su hija ilegítima, y que su hija es ilegítima, Isabel, y la excluye de la línea sucesoria por medio a que un sector de la aristocracia, en último término, la excluye de la línea sucesoria por miedo a un sector de la aristocracia. Isabel tuvo la corona de Castilla no por sus derechos, sino a la fuerza de los que la apoyaban. ¿Está? Pues la habían declarado ilegítima. Ella le quitó el trono a la verdadera heredera, que era su sobrina, aunque después con el tiempo gobernó de tal manera que logró legitimar su reinado. Si bien llegó de una manera confusa, el pueblo la terminó queriendo y reconociendo como su reina. Lo mismo le pasó a su nieto, Carlos I, que realizó... ¿De Anillaco? No, de España, quinto de Alemania, que realizó, según algunos autores, una especie de golpe de Estado para reinar con su madre, porque era considerada la reina legítima de Castilla, y que luego de una guerra civil terminó siendo aceptado y legitimado. Yo te pregunto, ¿quién era, a ver si estudiaste, la madre de Carlos V? Y la reina de Inglaterra. No, Juana la Loca. Ahí está, ¿viste? Juana la Loca. Segundo paso. Lo da Isabel en 1469, ya fue admitida como princesa de Asturias y decide casarse con don Fernando, heredero de la corona de Aragón. ¿No se casaron cuando eran reyes? No. Me la contaron mal entonces en la escuela primaria a mí. Lo hace con mucha precaución. A ella le habían presentado varios candidatos, le llevaban los cuadros, viste, de los tipos, y a los tipos de las minas, y más o menos elegían. Igual todos tenían Photoshop, y ella dijo Fernando. El tema es que Fernando y ella eran primos segundos. Tuvieron que pedir un permiso papal para poder casarse, pero Isabel dijo: yo me caso con Fernando, y se casó con Fernando. Bueno, el acuerdo de Cervera reservaba a Isabel la condición de heredera de la corona de Castilla. En Segovia, lugar que yo quiero ir a conocer para ver su acueducto, una vez muerto Enrique IV, Isabel se proclama reina y propietaria de Castilla. ¿Sí? Fernando así queda reducido a la situación de rey consorte, y eso que él se consideraba por línea de varón como el más directo sucesor de Enrique IV, por esto de que eran medio primos. Hizo falta mucha diplomacia para llegar a un acuerdo en la que se vuelven a reiterar los derechos de Isabel como reina, pero le dan a Fernando poderes que lo equiparan con su esposa. Puede tomar decisiones. No se pierde de vista la meta, la unión definitiva
de las dos coronas, de Castilla y Aragón. Al redactar el primer testamento en mayo de 1475, faltaba poco para la guerra con Portugal, Fernando instituye a la infanta Isabel, hija única del matrimonio, como su heredera, incluso para Aragón, donde les convenía suprimir la cláusula que excluya a las mujeres de la sucesión al trono. Hace estas disposiciones por el gran provecho que de los dichos reinos resulta, y se sigue de ser así, unidos con estos de Castilla y León, que sea un príncipe, rey y señor y gobernador de todos ellos. Yo sé que esta parte puede ser un poco enquilombada porque hay mucha gente. Esta unión dinástica logra transformar la variedad de reinos de España medieval, que era lo que vos me preguntabas, Diego, en un cuerpo político con una sola, en un solo estado. Hay que tener un solo ejército. No pueden tener 80.000 ejércitos porque eso debilita el poder de los reyes. Este cuerpo reunía pueblos con lenguas, tradiciones históricas, costumbres e instituciones distintas. Cada uno tenía su autonomía y se regía con sus propias leyes. Todos estaban unidos en la persona del soberano y los extranjeros no se engañaron. Llamaron a España la Unión de Castilla y Aragón, y reyes de España a sus soberanos, a pesar de que tomaban decisiones por separados, uno para Castilla, otro para Aragón, pero había documentos que firmaban juntos, había moneda, que la moneda estaba acuñada, la carita de los dos. Esto da idea de unidad. Los reyes católicos no van a crear una España unificada, pero caminaron en ese sentido. En la Edad Media se podía hablar de España como de una unidad. Con los reyes católicos, España se convierte en ámbito político y toma una forma original que conservará por lo menos hasta principios del siglo XVIII. En esta doble monarquía, la preponderancia de Castilla se explica porque económicamente está más desarrollada, es más grande en territorio y permite entender mejor el predominio del castellano en todos los ámbitos. Hasta acá hoy. ¿Qué tul? Díganme qué les parece. Esta chica que dijo yo quiero ser reina y fue para adelante. ¿Qué tul? Mira, yo, ¿sabes en qué me quedé pensando? En por qué en la escuela primaria, y cuando hablo de escuela primaria, te estoy hablando de cuarto o quinto grado, yo tuve que estudiar la unidad de España. Por más que lo único que tuve que estudiar, o lo único que me acuerdo, es el que se casaron Isabel y Fernando. Mira, y ahí se unió a España. A mí me lo presentaron como que había dos cosas, Castilla y Aragón. Y si mal no recuerdo, mirando el mapa de frente, Castilla a la izquierda y Aragón a la derecha. Me parece que era así. Sí. Bueno, lo que pasa es que tiene mucho que ver, ¿sabes qué, Diego? Ya sé lo que me vas a decir. A ver, decímelo, con Colón. Claro. Y me hubieran hecho escuchar la canción de Fontova. Es lo mismo. Los hermanos Pinzón. Quiero decir cosas. ¿Puedo decir cosas? ¿Puedo decir cosas? Sí. Quiero decir cosas. Decí cosas. La primera cosa que quiero decir. Yo, bueno, me está explotando el celular con los mensajes. Yo, todo el mundo lo sabe, soy profesora de historia. Licenciada en la enseñanza de la historia. Licenciada en enseñanza de la historia. Amo enseñar. Amo dar clase. Qué sé yo, creo que enseño. De tejido también. Bueno, fui en el profesorado, disfruté mucho cuando cursé Historia de España. Mi papá era español. Bueno, nada, tengo toda una genética muy, muy española. Voy a decir algo que va a ser un mimo a mi primo. Le gusta la cazuela y toca la castañuela. Voy a decir algo que va a ser un mimo para mi primo. Tengo genética española, pero tengo más genética gallega. Porque es distinto.
está, España y Galicia. Y Galicia. Bueno, nada, me disfruté mucho de cursar Historia de España, fui ayudante 3 años de la materia, disfruté mucho de Historia del Arte, de la materia, y yo siempre soñaba, decía, yo tengo que ir a conocer el Panteón de los Reyes Católicos. Bueno, en Granada, el primer día que llegué y dije, ¿dónde está la catedral? ¿Dónde está la Capilla Real? Y allá marché. Y no me da vergüenza a mí reconocer las cosas. Me emocioné muchísimo porque es una obra de arte fantástica, es maravilloso ese mausoleo. Me dio mucha risa que también tenían ahí de la manito a Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que Felipe el Hermoso la volvió loca a Juana. Re lindo. Lo disfruté mucho de poder finalmente ver eso. ¿Y cómo hice para no perderme en Granada? Porque Granada... Un mapa. No, porque Granada me confundía porque tiene mucha cosa en redondo. Tuve un faro como referencia, que era el monumento de Isabel la Católica con Colón. Ahí está. Yo me paraba en ese monumento y sabía volver al hotel. Cuando le para un huevo. No estaba el huevo parado, estaba como Colón tratando de convencerle a la mujer. Pero bueno, era mi faro. Bueno, nada, quería decir todo eso. Yo no me quiero quedar atrás en esta carrera. Puedo decir, mi papá era español, era gallego y mi sangre y tocó la castañuela y todo eso. Yo quiero decir que yo soy descendiente de un guardiamarina del rey. Muy bien, Rodríguez. Que yo vi el pergamino de un tal Rodríguez Díaz, que vaya a saber Dios quién carajo era, pero que tiene que ver con, es un ancestro mío que era guardamarina del rey. Acá Santiago me dice, lo de los cuadros que les mostraban, ¿era una especie de Tinder medieval? Ponele, algo así. Claro, porque no había foto. Pero debo reconocer, como siempre te digo, que me tira más la parte del Bruno, me tira más Italia. Le tira más Italia. Me cae más simpático Italia. Y está muy bien. Que España. Tengo un montón de mensajes, pero tengo una cantidad de mensajes que son una locura, de todo tipo de temas. Me gusta la actitud de soy reina, dice Mariana. Sí, pero estaba... Y muy buena esa historia. Mariana, un día te cuento el casamiento de Isabel de Portugal con Carlos V. Dice Patricia que es muy buena la historia. Si tenía metejón con Fernando. Total. Castilla la Nueva y Castilla la Vieja eran anteriores o posteriores al momento de la vida de Isabel. Perdón la ignorancia. No se pide perdón por la ignorancia porque nadie. La verdad que no. Nadie nace sabiendo. No tengo idea si esa diferenciación ya existía o es posterior. El único que pedía perdón por la ignorancia era el gorila de Borges. La verdad que no tengo idea si fue anterior o posterior. Y faltó Castilla-La Mancha. No sé. Bueno, no sé. Cosas. Así que no sabemos. Hay que googlearlo. Y Mariana dice que quiere saber de ese casamiento. Bueno, yo te cuento, hubo unos cuantos invitados. Sanguchitos de miga. ¿Sabes que no? Saladitos. ¿Sabes que no? No hubo saladitos. No hubo tantos invitados. Bueno, tengo muchas cosas acá. Bueno. Muy bien la observación de Gaby, dice Raúl. El tema es así en la versión original de Bicicleta, disco de 1980. El tema finaliza diciendo al revés la primera frase. ¿Te acuerdas de Yolilán y la sonrisa del Club del Clan? Pero en la versión en vivo del disco No llores por mí Argentina de 1982, despedida de Serú Girán, más que de Serú era la despedida de Pedro Aznar porque se iba a estudiar a Berkeley, o eso me dijeron. La obra termina diciendo ¿te acuerdas de Billy Bond cuando cantaba la del limón? Aludiendo a la canción de Henry Stephen, autor venezolano, Mi limón, mi limonero, grabada por Billy Bond en su primer simple. ¿Cómo carajo sabes esto, Raúl? No sé, muy buena. Esta me gusta. Muy buena la editorial de la revista La Gaceta sobre las cerealeras, sí, dice Raúl. Pero seguimos reclamando el podcast de Diego. Sí, este fin de semana lo grabo. Pero sí, tengo muy buen editorialista.
Cuando yo le dije que iba a grabar un podcast, decía, me puedo adelantar y escribo algo sobre eso, y ahí está. Y dice también Raúl, entiendo que el hijo de Juana era Carlos I de España, pero era a su vez Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Claro. Si no es así, corríjanme. No, está muy bien. Era el Sacro. Que es muy interesante cómo llega a ser rey del Sacro Imperio Romano Germánico, porque ahí no se era por herencia, ahí se era electivo. Rey electivo. O sea, te votan, te eligen rey. Bueno. Así que fue todo un tema. Con lo cual es un contrasentido en sí mismo, porque la figura del rey tiene un rasgo de divinidad. Si ya es selectivo, pierde ese rasgo de divinidad. No, pero ponele, por ejemplo, el rey es rey porque lo eligió Dios. No todas las monarquías son de origen divino. ¿Cuál no? Por ejemplo, la de la Manchuria. Por ejemplo, en Esparta vos tenías 2 reyes controlados por un cuerpo legislativo que era la Jerusía. Entonces, yo vi la película 300 y había un solo rey. No, con una reina que estaba más buena. En Esparta eran 2 reyes, que uno se ocupaba de lo judicial y el otro se ocupaba, me encantó, una nena el otro día dándole oral de historia al profe de historia de primer año, le dice, uno de los reyes se ocupaba de lo militar y el otro se ocupaba de lo católico. Claro, está bien, está perfecto. Y yo la miro, y el profe también, y yo le dije, de lo católico los espartanos. Sí, muy creyentes. Y dice, quise decir de lo religioso. Ella asoció los espartanos con el muy catolicismo. creyente. Bueno, en la película que yo vi estaba solamente Leónidas. Bueno, y esos eran electivos. De hecho, la Jerusía la conformaban ex reyes. El rey religioso era como el mago supremo de las tribus de los indios. No todas las monarquías eran de origen. Bueno, pero las posta. No todas. ¿La de España? Pero hay que ver qué momento histórico. ¿La Inca la Perra? No, en Inglaterra de origen divino no, porque le hubiera tocado por época cuando se consideraban las monarquías de origen divino a Enrique VIII, que de hecho pelea con el Papa, todo. Se pelea con el Papa, pero cuando ya era rey. Sí, claro. ¿Entendés? Lo que yo te estoy diciendo es que el rey... ¿Sabes en qué país fue fuerte? En Francia. En Francia. En Francia fue muy fuerte el concepto del absolutismo por derecho divino. Hay la canción que hay un rey que no existe en Francia. Escúchame, el rey es rey porque nació de un Dios. Rey y el abuelito fue rey, el bisabuelo fue rey, el tatarabuelo fue rey. Alguna vez hubo un primer rey. Pero acá no me escuchaste todo lo que yo te conté, Sí. Isabel, toda la cosa menezunda política que hizo para poder ser ella reina. Ya eran reyes. No, Diego. Era princesa de Gales, de Asturias. No, de Asturias, pero porque ella le hizo toda una trapisonda a su sobrina, a la Juana la Beltraneja, que era a la que le correspondía heredar. Y nadie le pegó un tiro. Todos los amigos de Juana la Beltraneja miraron para el otro lado. Nadie le pegó un tiro, Isabel. ¿No? Entonces, ¿cómo y no era reina ahí. Ella hizo toda esa menezunda para poder ser la reina de Castilla. Y la dejaron. Y tenía buenos apoyos. Supo tejer buenas redes de apoyos políticos. Creo que algunas con más... más arraigada la creencia, otra menos arraigada, como decís vos, pero en definitiva las familias reinantes, las castas reinantes, casas reales. Las casas reales, eso, ahí está, no me salía el nombre, son así porque las eligió Dios. Y ese es el fundamento, porque si no, explícame por qué no saltan los amigos de esta Juana la Beltraneja a pegarle un martillazo en la cabeza a la otra que le sacó el lugar. Pero ya te expliqué por qué. No, me explicaste de un montón de componentes. Claro, y sí, el lobby político fundamental. Bueno, no me estoy sabiendo explicar, evidentemente. No, pues yo no te estoy hablando de los partidarios de Juana la Beltraneja, yo te hablo de los partidarios de Isabel de Castilla. Bueno, de los amigos. El primo, el hermano, el novio. Ahí nadie es amigo de nadie, Diego. El novio de Juanita. No tenía.
No sé si tenía o Bueno, no tenía. nadie le pega un martillazo en la cabeza, Isabel, le sacan el trono y todos se quedan así. Alabado sea el Santísimo. Dale, Bueno. vamos. Bueno, no sé, yo creo que es así. Bueno, no importa. ¿Querés que te cuente esto? Bueno. ¿O lo dejamos para el viernes que viene? No sé, yo tengo a Maud de Gales, reina de Noruega, pero nos vamos a pasar si yo arranco con la reina de Noruega. Las caras de Diego. Mariana, ¿no sabes las caras de Diego? ¿En serio? ¿La reina de Noruega? Ay, Maud de Gales. No, lo dejo para el viernes que viene, así meto suspenso. Tengo algo que es desde el paraíso, por eso estaba hablando tanto de Dios. Es Y desde la el que paraíso. fuera la última de los hijos de los príncipes de Gales, Eduardo y Alejandra, vendría al mundo en Melbourne House, un frío día de noviembre de 1869. Durante su infancia, pasaba, al igual que el resto de los hermanos, muchas temporadas en Sandringham, la otra residencia de sus padres, y todos los años acompañaba a su madre, danesa de nacimiento, a visitar a sus abuelos maternos en Dinamarca. Era una nena tímida, enfermiza, su educación fue convencional, no era bella, no tenía carisma, una joya. Pero fue reina igual. Y ni siquiera era agraciada físicamente. Pero con el tiempo se fue puliendo y dio ejemplo de elegancia y estilo, destacando al menos en esto entre otras princesas de la época. Durante varias semanas al año compartía juegos y más tarde bailes y diversiones con sus primos daneses en el palacio de Fredensborg. No es extraño que se enamorara de uno de ellos. Fue Karl el elegido y al que pidió su mano en 1896. Karl era un oficial de la marina danesa, era lindo, simpático, galanazo, y toda la familia, tanto la danesa como la británica, estaban contentos con este noviazgo y se lanzaron a preparar una boda que sería la última a la que acudiría su abuela. ¿Quién era la abuela? La reina de Inglaterra. Victoria, perfecto. Solo una sombra se proyectaba en el horizonte de Maud: vivir lejos de Inglaterra. Se casaron el 22 de julio de 1896 en la capilla privada del Palacio de Buckingham. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de vivir lejos de Inglaterra? Y ella quería vivir en Inglaterra, pero se casó Pero si era Noruega. con un... Era Noruega y se iba de vacaciones a Dinamarca. Ni Mirá. cerca andaba de Inglaterra. No, pero ella... Ahora se hace la compungida. No, viste que es de Gales. Me llevan lejos de... De Gales, de Gales. Ahora, vos fíjate esto, ¿no? Perdóname la intromisión. Pero la pibita esta era fea, antipática. No dijo antes. Bueno, no tenía onda. Amarga, igual fue reina. Todos los dos, poco carismática, no tenía dote de mando, igual fue reina. ¿Puedo seguir? Dale. Se casaron el 22 de julio de 1896 en la capilla privada del Palacio de Buckingham y recibieron por parte del padre de la novia, el príncipe de Gales, un regalo el heredero al trono de Inglaterra, es el príncipe de Gales. Un regalo muy especial, un palacete al que llamaron Appleton y que se encontraba dentro de Sandringham, por lo tanto, al lado de la familia. Los daneses recibieron a Maud con mucho entusiasmo. La habían visto en sus tierras desde pequeña y además era nieta de los reyes, por tanto, tampoco danesa, tenía parte danesa. Por desgracia, el entusiasmo no fue mutuo. Maud añoraba todo lo inglés y además, al ser su esposo un oficial de la marina, tenía mucho tiempo para dedicarse a extrañar Inglaterra porque el chabón no estaba arriba del barco. Se quejaba constantemente de que el frío clima danés perjudicaba sus bronquios y con esa excusa se fue acostumbrando a realizar cada vez con mayor frecuencia escapadas a su casa de Appleton. Al principio todo el mundo consideraba normal la nostalgia de la princesa por su familia y su país de origen, pero poco a poco se fue viendo que también había otras razones. La principal era que Maud se aburría mortalmente en Dinamarca, consideraba que la sociedad danesa era provinciana,
muy reducida y con muchos escrúpulos morales que para ella era mojigatería. Su familia danesa empezó a mirar con malos ojos el empeño de la princesa por estar siempre en suelo inglés. No les gustaba que no estaba en Dinamarca, y la conclusión de la mayoría de la gente era que la pareja estaba tardando demasiado en engendrar un hijo. Viste que es importante el heredero. Córtenle la cabeza y listo. Por fin Maud queda embarazada y el estado de buena esperanza es anunciado con mucha alegría, pero ocurre algo que los daneses no entienden. La princesa Maud pasa todo el embarazo en Inglaterra, y es ahí en Appleton donde en julio de 1903 va a tener a un varón que va a recibir el nombre de Alejandro y será su único hijo. El tiempo que tardó en procrear, el hecho de que la gestación se desarrollara en Inglaterra y que el parto también fuera en Inglaterra, dio lugar a muchas especulaciones a lo largo de los años que han llegado hasta nuestros días. Maud permaneció en Inglaterra con su hijo hasta que varios meses después del nacimiento, el príncipe Carl fue por ella. Cuando llegó a Copenhague, su hijo tenía 9 meses. En total había permanecido fuera de Dinamarca 2 años. En 1905, Noruega se separa de Suecia y los noruegos ofrecen el trono de su país al príncipe Carl de Dinamarca. Él acepta y Maud se convierte de este modo en reina consorte de Noruega. En su deseo de congraciarse con el pueblo noruego, Carl cambia su nombre por el de Håkon VII y el de su hijo Alejandro por el de Olav. Maud se iba a dar cuenta de que su libertad se había acabado y que en lo sucesivo tendría que cumplir con todos los deberes que tenía ella como reina. Participó de obras sociales, protegió a los jóvenes artistas, aprendió a esquiar, realizó todo eso que se esperaba de ella. Seguía sin ser bella, pero tenía mucho estilo. Vestía con elegancia y los noruegos se sentían orgullosos de su reina. Aunque visitaba cada año Inglaterra, permanecía poco tiempo en Inglaterra. En el 2004, el autor Thor Boman Larsen da origen a una polémica al afirmar en su libro Håkon y Maud que el rey Olav no era hijo de Håkon, o sea, no era hijo del padre. Según dicho el autor, la reina Maud fue inseminada en Inglaterra por el médico de su padre, Sir Francis Lakin, con semen de su propio hijo, Guy Lakin. Asegura Bowman que durante los 10 meses anteriores al nacimiento de su hijo, Håkon y Maud solo estuvieron juntos una vez. En marzo de 2005, Odd Arvid Storven, un historiador de la Universidad de Oslo, publicó una reseña del libro en la revista Historic no sé qué, en la que afirma que no se ha encontrado ninguna prueba que avale esta hipótesis de la inseminación. Esta inseminación no era común en aquella época, pero no era una práctica desconocida entre los médicos, porque la primera fue confirmada en 1884. Otro historiador barajó la posibilidad de que Maud no fuera la madre biológica del príncipe Olav y que éste fuese adoptado. La salud de Maud siempre fue quebradiza. En 1938 estaba en Inglaterra cuando le sobrevino un fuerte dolor abdominal. La operaron, pero a los pocos días sufrió una insuficiencia cardíaca y falleció. El rey Håkon acudió de inmediato y trasladó el cuerpo de su esposa a Noruega. Sus restos fueron depositados en el mausoleo real del castillo de Akershus. Mariana dice que le encantó. Sí, pero que dice que se imaginaba que no iba a ser el hijo y que quiere un streaming de YouTube para ver mis caras. No va a suceder eso, Mariana, porque Cintia sencillamente no quiere. No quiere. Bueno, se acabó, basta, se acabó, nos pasamos. Yo te digo una cosa, Olaf no era
no era hijo de Jacum. Mi tía Libertad dice, muy lindo repaso de historia. Tengo más de Isabel la Católica, tía, para alegría de Diego, le encanta todo lo que tiene que ver con la realeza, le fascina. Pero hace el programa conmigo, ¿qué va a hacer? Es el programa de Cintia. Bueno, era cantado que no era hijo que no era hijo de los padres. Claro, era cualquiera. Pero si el otro estaba 2 años, iba, venía, estaban... Bueno, pobre. Y aparte ella que decía que los daneses eran mojigatos, se ve que era una chica divertida. ¿Viste? No era bonita, pero tenía onda. 21:05 en toda la República Argentina. Nos estamos escuchando el viernes que viene. Acuérdense, como siempre les digo, un mimo al algoritmo, un me gusta, un te sigo en todas las redes sociales para que la radio Mariano Moreno siga creciendo semana tras semana. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos el viernes que viene. Chau. Linda gente, gente linda, gracias. Gracias por participar, gracias por estar del otro lado, gracias por bancar la parada. Será hasta el próximo viernes. Abrazo enorme. Buena semana, feliz primavera. Adiós, adiós, fue un gusto estar con vos. A todo el mundo, adiós, adiós. Gatos, gordos y flacos, arquero maravilla sentado en una silla. A todo el mundo adiós, a los de cerca, a los de muy lejos, chicos y grandes, nuevos y viejos, refer y bomberos, sirenas y heladeros. A todo el mundo adiós, adiós, adiós. Fue lindo estar con vos, abriendo con la mano de Dios. Adiós muñecas, adiós monada, nietos, ahijadas, abuelos de la nada.